Hola amigos y amigas, qué gusto verles nuevamente y seguir juntos estudiando el libro de Apocalipsis, ya ahora en el capítulo 2. Así que si estás contento con el estudio bíblico, dale a la manito, dale like, suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita. Vamos avanzando en este último libro de la Biblia. Vamos a perseverar y terminaremos juntos en este estudio. Recuerda, si deseas profundizar en algún tema, tienes alguna pregunta, puedes escribirnos aquí debajo del video, envíame tus datos, tu teléfono, tu WhatsApp y estaremos en contacto. Muy bien, Apocalipsis 2, aquí iniciamos los 7 mensajes a las 7 iglesias, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 22. Y vamos a ver que estos mensajes tienen el formato de las cartas antiguas, dirigidas estas cartas a las 7 iglesias ubicadas en la provincia romana de Asia, en la actual Turquía. Pero sin embargo, recuerda que la Biblia tiene un mensaje dirigido en su contexto puntual a una congregación en particular, pero también su mensaje es universal, es decir, que llega hasta nosotros. Vamos entonces a leer el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Recuerda que ayer estudiamos el capítulo 1, versículo 20, dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias y las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Así que ya eso lo tenemos claro. Y Éfeso, mira, Éfeso es un nombre que significa deseable, algo deseable. Y la historia nos cuenta que esta iglesia va más o menos del año 31 después de Cristo hasta el año 100. Y la iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo en los años 52. En su segundo viaje misionero, luego en su tercer viaje se estableció allí por 3 años en Éfeso, predicando, enseñando a la comunidad cristiana de esta ciudad. Éfeso se convirtió en un centro misionero muy importante y esta iglesia representa la pureza del evangelio, la pureza doctrinal del cristianismo en el primer siglo, en aquella época cuando vivió Jesús y los apóstoles. Versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor dice, yo conozco tus obras. Él conocía muy bien a esa iglesia, pero también conoce muy bien a la iglesia de hoy, es decir, a usted y a mí. Él nos conoce muy bien y quiere ayudar. Que Jesús tiene conocimiento. Siempre vamos a encontrar esa frase, yo conozco, yo te conozco. Él te conoce, Él sabe lo que está pasando hoy, sabe lo que te preocupa, sabe lo que te duele. Y recuerda, el Señor está en medio de ti para ayudarte. Él quiere llenarte de luz y de llenarte de paz. Versículo 3. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia trabajó duro por amor a Cristo y tuvo que enfrentar a falsos maestros y falsos profetas y se mantuvo fiel. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tu primer amor. El amor es lo primero que falla cuando se le da la espalda a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es amor, dice la Biblia. Ya lo leímos y lo estudiamos en 1 de Juan 4:8. Dios es amor. Cuando nosotros nos apartamos del amor, nos apartamos de Dios, nos apartamos del amor, entonces dejamos el primer amor. Y de este mal tenían que arrepentirse, dice, para seguir cumpliendo su misión. Estoy hablando a alguien que ha dejado su primer amor. Mira, el Señor te dice en este día, arrepiéntete. Eso es un pecado, eso es un mal. Vuelve a Dios, ahí está el amor y llena tu vida de ese amor
tan poderoso. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Los nicolaítas fueron una secta gnóstica que enseñaban que las obras de la carne no afectan la pureza del alma. Esa dualidad que se ha enseñado desde tiempos antiguos se sigue hoy también manteniendo, y hoy hay movimientos gnósticos que separan lo carnal de lo mental o lo espiritual, y algunos enseñan esto todavía, de que no importa lo que hagas con la carne, lo importante es el espíritu. Pero no, hemos estudiado y la palabra de Dios nos ilustra muy bien de que somos seres integrales, mente, cuerpo, mente y espíritu. Somos seres integrales. No podemos separar nada, somos una persona con todo. Si nosotros dejamos afectar la mente, afectamos todo. Si dejamos que nuestro cuerpo vaya por caminos de malos hábitos y de malas costumbres y de vicios, pues entonces vamos a afectar la mente y también el espíritu. Todo se afecta. No hay nada de separación de una cosa y otra, como los nicolaítas enseñaban. Ellos rechazaban la ley de Dios, ellos no creyeron en la divinidad de Cristo. Los gnósticos, los nicolaítas, defendían la transigencia con el paganismo para evitar la persecución. Luego, terminando dice el versículo 7, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Mira, el llamado de esta iglesia es que nos arrepintamos, busquemos al Señor y seamos vencedores. Vamos a comer del árbol de la vida. ¿Cuál árbol? Aquel árbol del que comían Adán y Eva. Ellos perdieron la oportunidad de seguir comiendo de él, que daba esa eternidad. Nosotros, con la ayuda de Jesús, volveremos a tener ese paraíso y comeremos nuevamente de ese delicioso fruto de eternidad. Vamos entonces al versículo 8, donde encontramos la iglesia de Esmirna, que significa bálsamo. Esta iglesia va de la época del año 100 al 313 después de Cristo. Esmirna fue un puerto marítimo importante. Puede representar a la iglesia perseguida de los siglos 2 y 3 después de Cristo. Esta iglesia no recibe ninguna reprensión. Mira cómo dice el versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién estuvo muerto y vivió? Ya tú sabes, ¿no? Aquí está Cristo siempre hablando, porque Cristo Jesús es el que envía este mensaje a través del profeta Juan a esas iglesias y a nosotros hoy. Versículo 9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. En el 8 y el 9 te presenta esta iglesia como sufriendo persecución por la población judía de la ciudad, que se convirtieron en la sinagoga de Satanás. 10 dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tribulación por 10 días iba a recibir esta iglesia, dice allí. Y esto puede aludir a la persecución de los cristianos bajo el emperador Diocleciano, que fue desde el año 303 hasta el 313 después de Cristo, época de esta iglesia. Y la más violenta de todas las persecuciones fue aquella persecución. Pero dice el Señor aquí, sé fiel, yo te daré la corona. No es la diadema, era una guirnalda que se otorgaba a los vencedores en las competencias deportivas. Sí, ¿recuerdas que el apóstol Pablo también compara la vida cristiana con una carrera? Así es, estamos corriendo, tenemos que ser atletas bien disciplinados para alcanzar esa corona de la vida. Luego llegamos a la parte final de este mensaje Esmirna, que dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, dice el versículo 11, no sufrirá daño de la segunda muerte. En Apocalipsis 20 vamos a estudiar sobre esta segunda muerte. Y el versículo en Apocalipsis 20:14 dice que esta segunda muerte es la muerte definitiva, la que ocurrirá después de la segunda venida de Cristo, después del milenio, el juicio final, que será una muerte exterminadora. Pues dice aquí, el que vence no va a sufrir de la segunda muerte. Por eso tenemos que ser tú y yo vencedores. El mensaje a Pérgamo está desde el versículo 12. Pérgamo va desde el 313
hasta el 538, una época bien extensa, época de transigencias, cuando el cristianismo se contaminó. En esta época se dio fin a la persecución con el edicto de tolerancia en el 313 después de Cristo y favoreció la influencia masiva del paganismo en el cristianismo. Y luego dice el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. La espada de 2 filos, ¿no? Es la autoridad judicial que tiene la palabra de Dios. Y el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde habitas, donde está el trono de Satanás. Esta iglesia cristiana se ubicó en Roma. Y dice aquí que ella habitó donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. El trono de Satanás, Pérgamo, famosa por el gran altar de Zeus. Esa ciudad tenía el altar de Zeus, un dios pagano que hoy se halla en el Museo de Pérgamo, en la ciudad de Berlín. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Esto nos lleva a la historia del Antiguo Testamento, donde ese profeta Balaam puso tropiezo al pueblo de Dios. Y comer sacrificios a los ídolos fue una de esas cosas y cometer fornicación fue otra. La religión predominante griega se centraba en la idolatría y en la inmoralidad sexual. Eran los fuertes de la iglesia pagana griega. Y los nicolaitas, ya estudiamos ayer, que promovían la transigencia con el paganismo para evitar la persecución. Vamos entonces avanzando ahora al versículo siguiente. Ya terminando el mensaje a Pérgamo en el versículo 17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor, le daré de comer del maná escondido, el pan del cielo. ¿Recuerdas la historia del maná en el desierto? Cuando el pueblo de Israel recibió el maná, sustento de Dios, pan del cielo. Ah, qué bueno es saber que tú y yo podremos un día comer otra vez maná. El mejor pan del mundo es el pan del cielo. Y en la redención final vamos a tener maná. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Qué significa esta piedrecita? Bueno, tomando los datos históricos, en el tiempo antiguo, cuando se hacía un juicio, la piedra blanca se le daba al que era absuelto y la piedra negra al que era condenado en un juicio. Así que vamos a tener, si somos vencedores, vamos a ser absueltos de perdición, de la muerte, y vamos a recibir la salvación eterna. Muy bien, con un nombre nuevo, porque tendremos una vida renovada, una vida transformada completamente. Y ahora ya llegamos al versículo 18, donde está el mensaje a Tiatira, que va del año 538 al año 1798, una época extensa. Representa la época de la apostasía medieval. El cristianismo apostató, pero también cuando surge la reforma protestante en esta época. Versículo 19, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Aunque la condición de esta iglesia es grave, presenta una proyección al mejoramiento. Versículo 20, pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel es el modelo de la maldad en el Antiguo Testamento. Esta reina hizo guerra contra los profetas de Dios. Elías tuvo que enfrentarse a ella. Promovió la idolatría en el pueblo de Dios porque Acab se casó con ella y emparentó con ella, y esto trajo grande desgracia al pueblo de Dios. Versículo 21, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22, por tanto, yo lo arrojo en cama y en gran tribulación. Los que transigen o admiten el pecado para evitar el sufrimiento, hallan que Satanás también
atormenta a los que lo sirven, a los que le siguen. Así que algunos creen que porque por transigir con el pecado, con el enemigo, van a ser libres del sufrimiento. Están completamente equivocados. Antes tendrán que sufrir aquí en la tierra y perder la vida allá en el juicio final para siempre. Versículo 23, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Es una referencia contundente a los que siguen la enseñanza de Jezabel, de la maldad. Versículo 24, pero a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Esta es la invitación para no transigir con el diablo, no transigir con el pecado, con el mal, y ser vencedores con Cristo Jesús para siempre. Nos dará el Señor la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana es una referencia a Cristo mismo. Él es la estrella de la mañana. Y vemos entonces aquí en este capítulo 1 que terminamos, 4 iglesias hemos estudiado con promesas grandes dadas a los vencedores, siempre diciendo, al que venza le daré. En Éfeso, al vencedor le dará a comer del árbol de la vida. En Esmirna, al vencedor se le dará el premio de no sufrir daño de la segunda muerte. En Pérgamo, al vencedor se le dará a comer maná y una piedrecita blanca. Y en Tiatira, autoridad sobre las naciones, de reinar con Cristo para siempre. Así que 4 promesas para los vencedores. Número 1, en Éfeso, comer del árbol de la vida. Número 2, en Esmirna, no sufrir daño de la segunda muerte. Número 3, en Tiatira, comer del maná y una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Y número 4, en Pérgamo, comer del maná. Y en Tiatira, autoridad sobre las naciones, reinar con Cristo para siempre. ¿Quieres ser receptor de estas 4 bendiciones? Recuerda que el camino es tener en el centro de nuestra vida al que es centro del libro de Apocalipsis, Cristo Jesús. Él es el que nos da la victoria y hoy puede ser tuya y mía. Sigamos adelante. Con Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar para sellar este mensaje de esperanza en nuestros corazones. Querido Dios, gracias te damos por tu bendición de tu palabra. Gracias por los mensajes de estas iglesias que son un mensaje universal y que nos toca a nosotros también hoy. Gracias por esas lecciones que aprendemos y queremos ser vencedores, Señor. Hoy tomamos la decisión nuevamente de ser vencedores en Cristo Jesús. Vencer el pecado, vencer el mal, vencer la transigencia con la idolatría, con el paganismo de este mundo, ser fieles a ti. Queremos recibir esa piedrecita blanca, queremos comer del árbol de la vida, del maná escondido y reinar contigo por los siglos de los siglos. En Jesús, amén. Dios te bendiga.